Ahora sí vamos a saludar al doctor Esteban Contreras. Él es médico, conferencista internacional, docente universitario y creador de contenido digital, escritor y autor de obras como Jaque Mate, Medicina y El demonio de los pasillos. Además, el doctor Esteban ha liderado giras internacionales y nacionales en pro del humanismo médico. Doctor, bienvenido nuevamente a Salud y Algo Más. Qué alegría tenerlo aquí con nosotros otra vez. Hola a todos, saludo a todo el equipo W Radio y en especial a todos los oyentes que en este momento están conectados precisamente para poder aprender un poco sobre este tema, ¿no? ¿Realmente se encuentra el humanismo médico en crisis? Quiero que se pregunten todas las personas que están conectadas en este momento si en algún momento, si en algún espacio en sus vidas han tenido alguna experiencia no tan agradable en una consulta médica. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre todo esto y creo que vamos a tocar fibras el día de hoy. Doctor, vamos a volver, como usted estuvo la vez pasada aquí, pero quienes quizás no oyeron y están sintonizando por primera vez la W, vamos a preguntarle a usted qué viene siendo el humanismo médico, porque nosotros con Paula estábamos explicando que ustedes los doctores pues obviamente enfrentan muchas veces situaciones complicadas y uno como paciente a veces enfrenta situaciones bien difíciles que llega donde el médico y el médico comete alguna negligencia médica. Cuéntenos un poco qué es humanismo médico para que ya podamos abordar el tema a cabalidad. Perfecto. Siempre las personas han tratado de entenderlo en conceptos catedráticos, el humanismo médico como ese conjunto de valores, actitudes que van a promover una auténtica práctica que llega al final, pues como objetivo, lograr fortalecer la relación médico-paciente y la experiencia de los mismos en una consulta médica o en una atención en un servicio de urgencia. Esto en conceptos generales, pero hoy lo vamos a aprender de una forma muy particular y diferente. Pero, doctor, ¿de quién es la responsabilidad de no decidir ser lo más humano posible con el paciente? ¿Es responsabilidad del sistema como tal? Digamos, podríamos poner ejemplo aquí en Colombia. ¿Es responsabilidad del propio profesional de salud? ¿Es responsabilidad de la universidad? Cuéntenos qué percepción tiene usted. Perfecto. Mira, siempre nos vamos a enfrentar a este dilema, que es el interrogante que acabas de realizar, pero el médico carga gran parte de la responsabilidad, cerca de un 99.9%, en cuanto a la atención médica, que sea humanizada. ¿A qué voy con esto? Miren, hay muchos médicos hoy día que se están enfrentando a algunas situaciones con el sistema en el que les dicen, bueno, tienes consultas externas y tienes tantos minutos para poder atender a un paciente. Y ellos dicen como, bueno, ¿y ahora cómo voy a brindarle una correcta atención a este paciente si me están exigiendo 20 minutos, 25 minutos, que claramente no es lo correcto, ¿no? Aquí ya están interfiriendo otros factores, pero siendo este caso en particular, que es uno de los más excusados, simplemente un trato humanizado con el tiempo que tengamos de atención, bien sea en una consulta externa, en un servicio de urgencias, miramos al paciente a los ojos, le estrechamos la mano, le saludamos, le escuchamos y apoyamos en todo lo que esté en nuestro alcance. Y nunca, jamás negar la atención médica, como lo hemos visto hace poco en casos que se han viralizado, donde hay médicos que están observando pacientes que están al punto de poder cerrar sus ojos por el resto de sus vidas y decirles, no tienes un seguro médico que te cubra la atención y no voy a poder hacerlo. Aquí estamos planteando los dos extremos. Y en ese orden de idea hay que comprender que en el mundo cerca de 134 millones de personas cada año son afectadas por errores médicos, afectadas. Y de estas 134 millones de personas, la Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 2.6 millones de personas mueren cada año a causa de los errores médicos. Entonces el punto aquí es que vamos a ir entendiendo cuáles son los errores médicos más frecuentes, dónde exactamente está fundamentada la falta del humanismo médico,
de dónde está viniendo este problema y qué podemos hacer para mejorarlo. Creo que ese va a ser el desenlace de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, muy en particular. Francisco, a esta hora tenemos al oyente Francisco. ¿Usted dónde se encuentra y qué le quiere preguntar hoy al doctor? Buenas tardes. Primeramente, felicitarlos por excelente programa. A ustedes, muchachas, por escoger los mejores médicos idóneos para que nos expliquen muchas cosas. Quizás yo no entendí un poco y pues en esto voy a meter la pata porque pensaba yo consultar sobre unos hongos, pero no sé si el tema hoy era para ello. Claro que sí, mire, usted, don Francisco, tiene ahí a un doctor que es experto en todas esas cosas que normalmente nos dan a nosotros, las verrugas, los gases, el mal aliento, así que ahí tiene al doctor Esteban para que le haga la pregunta. Totalmente, aquí estamos para servirle, señor Francisco. Bueno, buenas tardes, doctor. Excelente, mi Dios lo bendiga y los proteja. Mire, yo lo que pasa es que a mí me salieron en las manos, o sea, yo me cortaba, digamos, en la mano, yo trabajo aquí en el campo. Si uno no deja siempre de cortar... Disculpe, señor Francisco. Paula, ¿me confirma si soy yo quien está teniendo problemas en poder escuchar al señor Francisco o ustedes también? No, nosotros lo escuchamos bien. No sé, a ver, señor Francisco. ¿Me puede transmitir la información? Sí. Sí, claro. Aló. Sí, ahora sí lo escucho mejor, señor Francisco. Bueno, doctor, le decía que a mí qué me pasó en las manos. Mire, a mí en las manos yo trabajo en el campo. Yo trabajo en el campo y uno no deja de coger, pongamos, bueno, que con el alambre, con alguna cosa, me cortaba yo tantico y ahí inmediatamente, digamos, bueno, se hacía la herida, me echaba el desinfectante, pero ya echaba a sanar y me comenzaba un fastidio y se forminan unos granos. Estuve donde el dermatólogo. El dermatólogo, bueno, me dijo que eso tocaba hacer una biopsia y todo eso, y la biopsia resultó que con unas bacterias, pero no resultó más allá. Él me quemó eso con láser, me quemó eso, y uno me lo arrancó, el que me arrancó para la muestra, eso no volvió a aparecer, pero los otros sí, su mayor parte aparecieron nuevamente. Yo ya no voy a devolver más al doctor porque lo primero era una doctora y ella ya resultó embarazada, ya no volvieron más a mandar al hospital esa doctora ni nada, y ya después cuando llegó la pandemia desapareció por todo el mundo y todavía tengo ese problema de esas manos. Y el problema a mí es que me fastidian. Tal vez si yo no me rascara, porque uno está en el oficio, y más cuando hace calor, eso fastidia mucho, porque si es, digamos, cuando llueve o alguna cosa, yo no siento fastidio, y si yo no me tocara, yo creo que eso me desaparece, pero el problema es el fastidio, y no sé por qué, a qué se deberá eso. Perfecto. Escuché la parte del principio del audio y el final de la consulta del señor Francisco. ¿Me confirman si estoy en lo correcto? Francisco trabaja en el campo, presentó una serie de lesiones en sus manos y posterior le realizaron electrocauterización y no ha vuelto a consultar más. ¿Es así? Así es, sí, señor. Perfecto. Bueno, señor Francisco, para poder entender un poco este tipo de lesiones, si en algún punto a usted le realizaron un procedimiento conocido como electrocauterización, hay un virus exactamente, no se trata de hongos. Cuando nosotros hablamos ya que un dermatólogo ha realizado electrocauterización, nos estamos enfocando en un tipo de verrugas planas que se asemejan mucho a las callosidades, como le llaman vulgarmente, le llamamos callosidades, en algún punto se asemejan, pero existen unos tipos de verrugas planas que suelen aparecer en las manos, en los codos, a veces en los pies, y esto es conocido como virus de papiloma humano. El virus del papiloma humano puede presentarse en todas las partes del cuerpo, dependiendo del serotipo que nos haya infectado. De paso, si en algún momento usted presentó verrugas planas en las manos, es evidente que el dermatólogo logró identificarlo y realizó procesos de electrocauterización. Ahora, si usted no quiere asistir para realizarse más electrocauterización y tiene algunas otras lesiones, sí es importante, claro, sí tenemos algunas otras opciones de manejo en casa, pero tiene que ser con una persona experta, por ejemplo, con gotas de podofilina, mojar la lesión verrugosa, de tratarse de esta lesión verrugosa, gotas de podofilina, poder mojarla, pero alrededor de la lesión colocar vaselina, porque el objetivo de esta podofilina básicamente es un ácido que va a quemar muchísimo. Entonces la podofilina hacia alrededor de la lesión nos va a ayudar a proteger el resto del área de quemaduras. Es una opción diferente a la electrocauterización, pero digamos, y vamos al punto, y es que la infección por
virus de papiloma humano por un serotipo diferente a aquellos que aparecen en los genitales, por ejemplo, aquellos que aparecen en las manos, en los codos, en las piernas y demás, pueden ser por contacto directo con otras personas que lo han tenido y luego empezamos a desarrollarlo con el tiempo. Por eso muchos niños logran manifestar lo que se le conoce como cadillo, algunas personas le conocen también como ojos de pescados. Esto no son más que verrugas causadas por virus de papiloma humano, que si bien el tratamiento de elección es la electrocauterización o la crioterapia, tenemos una tercera opción para las personas que no tengan acceso a un sistema de salud, no tengan acceso a un dermatólogo, no tengan acceso a un estético o, sí, en su defecto, a cualquier otro especialista que pueda tener las facultades de realizar electrocauterización o crioterapia. Puede eliminarse en casa con podofilina, pero con muchísimo cuidado, siempre bajo supervisión de un experto. Y este es el manejo de elección para estas verrugas planas que suelen aparecer en las manos. Ahora, si esto se logra sobreinfectar porque usted trabaja en el campo, tiene heridas y demás, pueden aparecer algunos procesos infecciosos que generalmente se caracterizan por unas pústulas que suelen ser unas lesiones, ¿cómo le puedo explicar? Amarillentas, una secreción amarilla, ¿sí? Y que esto se puede acompañar de fiebre y demás, pero ya esto sí requiere manejo antibiótico. Los hongos ya tienen otro aspecto diferente a lo que usted me ha mencionado, que sí podemos tener algunos hongos, como por ejemplo tiña o la famosa tiña, que ya sí va a manejarse con algunas cremas, bien sea de terbinafina o de clotrimazol, pero ya es muy diferente a las lesiones que usted está presentando, que lo más seguro es que esté presentando verrugas planas en sus manos que pueden ser eliminadas con lo que le he mencionado anteriormente. Doctor Esteban, también nos está llamando Diana. Diana, ¿desde dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes. Yo más que pregunta para el doctor, lo que quería era comentar lo que me ha pasado a mí en algunas ocasiones. Sí, doña Diana, pero tiene que bajarle el volumen a su radio porque entonces se interfiere y no la escuchamos bien. Por favor, bájale el volumen al radio. Allá va Diana, hacia el radio, listo. Lo que pasa es que es el radio de mi vecino que está prendido, no el mío. Ah, bueno, que el vecino también está escuchando Salud y algo más. Adelante, Diana. Te estoy llamando desde el Hospital Simón Bolívar. Listo, sí señora, acá estamos escuchándolo. A ver, te cuento. Te voy a contar la primera anécdota. La primera anécdota fue hace aproximadamente 20 años. Yo tenía solo 18 años de edad. Tuve mi primer bebé, el cual obviamente pues como madre soltera, primípara, sola, pues yo lo que hice fue estar en los médicos. Resulta que yo llevo a mi hijo a consulta médica y en esa consulta me dicen que mi hijo tiene bronquiolitis aguda y que me tengo que ir urgente a llevarlo a una unidad especializada. En ese momento me mandaron a mí a la unidad especializada en pediatría del gato. Pasé la noche con mi hijo allí, les dije que el niño no quería comer, que estaba inapetente, me regañaron, me dijeron que hiciera que yo quería explotar el niño tenía 4 meses y medio de nacido, solamente lactaba, no tenía nada más en su dieta, ni siquiera agua, y que el niño estaba demasiado grande, porque ya tenía peso y estatura del niño de 1 año. Entonces, aquí el asunto, ¿cuál fue? El asunto fue que a mí me mandaron para la casa con un pobre y triste salbutamol. Nada más. Mi hijo la mañana siguiente amaneció muerto. Yo me comí el cuento de que era bronquiolitis aguda, que la enfermedad se lo había llevado y que el niño había muerto por esa razón. Tiempo después, cuando tuve 3 hijos más, los cuales nacieron con las mismas patologías del que se me había muerto y donde sí lo vi un especialista que sabía lo que hacía, porque era que yo pasaba con mis niños hospitalizados por neumonía, por bronconeumonía, por bronquiolitis, por todo tipo de enfermedades respiratorias. El pediatra neonatólogo que vio a mi hijo en ese momento revisó las placas y que me dijo que lo que ellos tenían era asma. Tenía broncoespasmos, es decir, a mi hijo, al bebé que a mí se me murió, lo que pasó fue pura negligencia médica, porque al niño no le hicieron estudios, no le hicieron exámenes, no profundizaron. Y en el caso de que hubiese sido verdad que hubiese tenido una bronquiolitis aguda, un salbutamol no es el tratamiento referido para eso. Como tú mismo acabas de decir hace un rato, uno de tanto andar entre médicos y de tanto lidiar con cosas, uno aprende.
Doctor Esteban. Perfecto. Hola Diana, me da mucho gusto saludarte y al tiempo se me arruga un poco el corazón poder escuchar, ¿sabes? Esta historia, que de paso son muy lamentables. Todas las personas que estén en estos momentos escuchando la W Radio, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir, ¿ok? Todo el equipo de W Radio, y ojalá estén médicos por acá también presentes, para que puedan escuchar, y se me viene esto justo a la mente con la historia que nos acaba de contar Diana. Miren, yo siempre he sido un portador de la bandera del humanismo médico en Colombia y la he llevado a otros países. Entonces se molestan algunos colegas conmigo al decirme: oiga doctor, pero usted siempre está hablando mal de nosotros, usted siempre... Claro, es que si a mí me invitan a un espacio para hablar bien de todo lo que está bien, perfecto, no hay ningún problema, pero si hay cosas que no están correctas, sí o sí debemos hablarlas. Yo, en mi libro de Jaque Mate Medicina, hice 2 denuncias fuertes, bastante importantes, y una de ellas ocurrió en mi internado médico, cuando logré ver que uno de los especialistas que estaba en la unidad de cuidados intensivos se lograba ir en las noches y dejaba solo a un médico general y a un médico interno cuidando de cerca de 25 niños en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, no quiero meter en un saco a todos los intensivistas pediatras, porque hay unos que hacen un trabajo excepcional, excelente, pero dentro de este grupo de especialistas, claramente que se encuentran personajes como el que te acabo de mencionar. Entonces habían algunos niños que se complicaban en horas de la noche y lamentablemente fallecían. Esto yo lo he dejado plasmado en mi libro como una denuncia. Esa persona ya no está trabajando en el hospital en el cual yo hice esta denuncia pública, incluso por mis redes sociales, porque un día llegó un niño a una urgencia y no había el intensivista pediatra que pudiera tratarlo. Y por otro lado, quiero enseñarles cuáles son las causas más frecuentes, que destacan las muertes a causa de errores médicos, y son cirugías innecesarias, efectos iatrogénicos de fármacos, lo que me acaba de mencionar Diana en este momento, y las infecciones que se contagian en algunos hospitales por no tener cuidados. Y en esta número 2 les voy a contar algo que, pues de paso, puede traer muchas repercusiones, pero lo importante es que no vuelva a pasar nunca más, y que si están escuchando algunos entes que sean pertinentes en el área, logren poner mucho la lupa sobre lo que les voy a mencionar. En mi año de internado también estaba cualquier día en turno y un cirujano pediatra dijo: pasemos a este niño a cirugía, vamos a hacer una nefrectomía. Era un niño que tenía una insuficiencia renal. Pero déjenos esa historia para ahorita del break, porque está demasiado interesante y no quiero tener que cortarlo ahorita, así que téngame la historia y regresamos con ella. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos porque tenemos esos teléfonos a reventar. TVL Live te invitan a la exposición de la vida y obra de Frida Kahlo en Maloca City Hall en Bogotá desde el 12 de julio. Vivirás un viaje a través de una experiencia interactiva y visualmente impresionante. Conoce al artista detrás de las pinturas icónicas y descubre su legado y su impacto en la cultura mexicana y global. Compra tus entradas en tu boleta y prepárate para sumergirte en su mundo. Escucha la W y gana entradas. 20 años recorriendo el mundo a su lado. Muy buenos días desde Nueva York. Presente en los eventos más importantes del planeta. En Río de Janeiro, con la gran sorpresa hasta ahora, la primera de estos Juegos Olímpicos. Con las voces de los protagonistas. Mr. President Obama, good morning. Good morning. Thank you so much for having me. W Radio, 20 años. Cerca, muy cerca de usted. Central de Denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar.
Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia. La radio hecha para sus 5 sentidos. Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza. Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel, más W. Volvemos en Salud y Algo Más. A esta hora en Salud y Algo Más hablando con el doctor Esteban Contreras. Esto sobre todo el tema de los errores médicos y realmente hay una crisis en el humanismo médico en estos momentos, pues en nuestro país y en el mundo. Si usted quiere hacerle una pregunta sobre su historia, sobre lo que le haya pasado o sobre el humanismo como tal, recuerde que puede llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350 y justamente a esta hora nos llama Didier. Didier, ¿usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Didier. Sí, buena tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfecto, adelante. Listo, súper bien. Les saludo aquí de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Didier Rodríguez. Y bueno, quería dar las gracias por el espacio y también por la asesoría frente a lo que les quiero compartir. Hace aproximadamente unos 4 años me salió una masa en la frente, ¿de acuerdo? En ese momento, pues la verdad no me generó mayor incomodidad o dolor o demás, pero obviamente sí a medida del tiempo, más que todo a nivel estético, sí se ha ido como pronunciando, ¿de acuerdo? Llegó a un punto y hasta allí. El año pasado decidí ya como sacar una cita por dermatología que me decían que era cómo se manejaba eso. La cita me quedó hasta este año como para principios de año. Me hablé con el dermatólogo, revisa en detalle, ya me dice que es un linfoma enfrente, ¿de acuerdo? Como lo transcribió esa persona. Y me dice, hay otra cita que vamos a efectuar. Entonces yo listo, pensé que era como un proceso igual de revisar y ya. Pero me llamaron hace como semana y media a decirme, no, tienes ya una cirugía programada para el 29 de este mes. Y yo, una cirugía, pero no me explicaban en detalle cómo prepararme y demás. Lo que me queda a mí como inquietud es, uno, obviamente que fue así como de carrera. 2, yo fui así como el viernes pasado a un hospital aquí cerca del sector donde vivo, que hace parte como de la misma subred de esa EPS,
y me dicen que no me podían dar como la información de la preparación porque no es una cirugía por sala, sino va a ser una cirugía más por el consultorio médico. Entonces que ya era algo privado de, como decía el médico, que me lo iba a desarrollar, ¿cierto? Entonces quisiera saber si la persona conoce, como para, digamos, que no vaya a pasar nada extraordinario, cómo puedo hacer ese tipo de preparación, el tema de anestesia, porque si en algún momento, antes de sacar esa consulta por EPS, había averiguado con un médico particular y él en su momento me decía, no, te toca anestesiarte todo completamente. Entonces en esa oportunidad pues me dicen, no va a haber una anestesia completa, pero no podemos darte mayor información. Fue lo que me indicaron, teniendo presente, como les digo, que únicamente pues va a ser por un consultorio del médico, más no por una sala de cirugía. Entonces me gustaría como tener mejor información, si me la pueda brindar el doctor, para pues realmente uno estar claro en cómo va a ser el concepto, ¿no? Por supuesto, me da muchísimo gusto saludarte y también agradecerte que saques espacios en tu día para poder escuchar este maravilloso programa. Bueno, si en algún momento, de paso, todo esto hace parte del humanismo médico, ¿saben? Poder lograr, la raíz del humanismo médico es entender, tener conocimiento de las lenguas vivas, y es saber que los pacientes llegan a nuestras consultas con muchas preocupaciones, entre ellos el miedo a la muerte por lo que tengan, la necesidad de poder aliviar un dolor, el miedo inmediato a su futuro, no sé si lo que estoy teniendo es un cáncer, si va a acabar con mi vida o no, el miedo a qué va a pasar con su familia, aquellos pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, con CA de próstata, voy a dar un ejemplo en particular. Entonces ahora en el caso que estamos teniendo sobre un lipoma enfrente, es súper importante que tenga presente nuestro oyente que el lipoma es básicamente una tumoración benigna, que es una tumoración benigna de tejido graso de crecimiento lento. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco va a ir aumentando de tamaño, pero el riesgo de malignizarse o el riesgo de convertirse en un cáncer maligno es casi nulo. Probabilidades nulas. Entonces, por este lado puedes sentirte muy, muy, muy tranquilo. Y segundo, los lipomas generalmente se manejan con anestésicos locales. Dependiendo la ubicación del lipoma y el área donde se encuentre, el especialista va a tomar la decisión del tipo de anestesia que se va a hacer. Lo que sí te puedo dar un parte de tranquilidad es que, bueno, lo que sí te puedo decir es que esto es un poco tranquilo, ¿no? Y que espero esto sea un parte de tranquilidad para ti, porque es una cirugía mínimamente invasiva. Realmente, en algunas oportunidades, lo único que se utiliza es un anestésico local con un pequeño electrocauterio, si lo hacen con este manejo, o simplemente con una cuchilla quirúrgica, con un bisturí quirúrgico, se logra hacer una incisión pequeña, muy, muy pequeña, sobre todo si está en rostro, para que no quede ningún tipo de cicatrización, y se extrae el lipoma pequeño. Generalmente, como ese lipoma está abultado, va a salir muy rápido. Generalmente estos son los procesos que se realizan, pero el hecho de que te hayan dicho que van a utilizar anestésico local y que lo van a hacer de esta manera no tiene de qué preocuparte. Lo que sí es que, claro, al momento de poder asistir, pues revisa que el lugar al cual vayas a asistir para este procedimiento esté apto para el mismo, ¿okay? Que tenga sus registros, sus controles de calidad y demás, y listo, simplemente acceder. Pero así tal cual como te lo han dicho el procedimiento, puedes acceder con toda la tranquilidad y la confianza del mundo, con anestésicos locales y en un consultorio, pero que tenga, digamos, las condiciones para poder hacerlo, ¿ok? Con el manejo de todo el tema de esterilidad y todo lo demás, ¿ok? Que los utensilios estén estériles para evitar los riesgos de sobreinfecciones y demás, pero puedes estar muy tranquilo. Simplemente lo que estás teniendo es una célula grasa que se ha multiplicado tantas veces que aumentó el tamaño, ¿ok? Y creó alguna mínima de malformidad en tu rostro, y es lo que te ha tenido un poco preocupado. Pero puedes estar tranquilo, ¿vale? Que es un proceso mínimamente invasivo y que vas a salir muy, muy bien de él. Ya luego son los cuidados postquirúrgicos que te indica el experto que te va a realizar el proceso. Tenemos ahora a Herbert en la línea. Herbert, ¿cuál es su pregunta para el doctor Esteban? Bueno, mi pregunta es algo que me sucedió en enero. En enero fui al médico, al oftalmólogo, me dijo que tenía cataratas, que había que operarme. Me operaron el ojo derecho
yo veía más o menos, pues tenía que usar gafas, pero ocasionalmente, inclusive podía manejar sin gafas. Fui al oftalmólogo y me dijo que tenía cataratas, que había que operar. Me operaron en el ojo derecho y cuando salí de la operación, pues veía borroso, pero me dijeron que eso se mejoraba. El resultado es que antes de la operación en mi ojo derecho yo veía más que después de la operación que me había recomendado el médico. Haciéndole la consulta, entonces él me remitió donde el retinólogo y el retinólogo que él me recomendó no pude conseguir, entonces fui donde otro retinólogo, el cual me dijo que yo no necesitaba la operación, que yo veía suficientemente bien, y por eso antes de eso yo ya había decidido que no me iba a operar el ojo izquierdo. Y él lo único que me dijo fue, lo que tiene usted es usar gafas, pero no necesitan la operación ni el ojo izquierdo, ni necesitaba la operación del ojo derecho. Esa es mi consulta. Perfecto. ¿Hace cuánto exactamente se realizó el primer proceso quirúrgico para la primera intervención quirúrgica? ¿Hace cuánto fue? Ese de marzo. ¿En marzo? Marzo, abril, mayo, junio. Perfecto. Bueno, nosotros debemos entender algunos aspectos, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de catarata estamos hablando de opacidad del cristalino. Y cuando hablamos de opacidad del cristalino y queremos, tratarlo, vamos a tener dos opciones. Y va a ser mediante el reemplazo del mismo o en su defecto vamos a acceder a manejo mediante terapia láser. ¿Ok? Con el experto, con el especialista en el área. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si en el procedimiento quirúrgico lo que le hicieron fue un reemplazo del cristalino, simplemente pueden existir varias formas de explicar lo que le está ocurriendo. La primera es que aún no ha tenido el tiempo postquirúrgico necesario para poder recuperar completamente la visión. Generalmente los pacientes pueden recuperar después del primer mes, los 2 meses, e incluso algunos pacientes tardan de 3 a 6 meses para poder recuperar completamente la visión después de una intervención quirúrgica de cataratas. Por ese lado, esa es una de las primeras opciones de lo que podríamos estar teniendo. Nos hace falta un poco más de tiempo postquirúrgico. Lo segundo es que el tipo de cristalino que se utilizó simplemente no era el correcto o existió alguna complicación intraoperatoria o postquirúrgica. Puede ser esta una de las otras opciones, pero siempre si tiene el miedo de realizarse la intervención, la segunda intervención quirúrgica que tiene programada, simplemente es tomar la decisión si tiene las facilidades de poder conversar, si lo va a hacer por medio del seguro, porque claramente estas intervenciones quirúrgicas son algo costosas, tienen un costo en el mercado, si lo quieren hacer por privado, un costo aproximadamente de unos 17 millones de pesos. Entonces, por particulares, simplemente asistir a una cita particular en caso que exista la facilidad. De no, simplemente hablar con el médico que va a realizar la segunda intervención quirúrgica y llegar a un acuerdo sobre el implante que va a colocar, ¿ok? Simple y sencillamente esto. Pero yo, ¿qué recomendación le daría a usted para que esté un poco más tranquilo? Denle un poco más de tiempo postquirúrgico y lleve los cuidados necesarios, porque yo sí he visto algunos pacientes que logran recuperar completamente su visión después de una cirugía de catarata, después de 3 meses, e incluso algunos a los 6 meses. Entonces, puede estar un poco tranquilo y darle un poco más de tiempo postquirúrgico. Señora Patricia, ¿usted de dónde nos llama y qué nos quiere aportar hoy? Buenas tardes, llamo de Bogotá, pues hablando del tema del día de como la ética y la humanización de los médicos, quiero poner de presente un caso. Mi hija, a raíz de un brote de varicela que tuvo, quedó con unos queloides como en 3 partes del cuerpo. Eso fue cuando ella tenía 13 años y hoy tiene 30.
Ha sido todo un recorrido muy largo para poder hacer un tratamiento. El caso es que en una de esas oportunidades le hicieron un tratamiento con hidrógeno líquido, algo así. Eso le hizo como crecer más el queloide y después la llevé donde un dermatólogo muy reconocido que sale en la televisión y me dijo que tocaba hacerle un tratamiento de microdesmembración, que era como un raspado, como unas agujitas, y ella después de esas sesiones salía con casi que la sangre en vivo. Y eso lo que hizo fue exacerbarle eso y el queloide se le puso grandísimo, en especial el del hombro. Volvimos nuevamente al de dermatólogo inicial, que lo que le hace son unas infiltraciones de cortisona. Pero quiero consultarle al doctor si eso con el tiempo puede derivar en algún tipo de problema, porque he oído cosas de que la cortisona a veces es por mucho tiempo, pues puede ser perjudicial. Y este tema de los queloides, como ¿cuál es el tratamiento más indicado? Ok, me da muchísimo gusto saludarla, señora Patricia. Gracias por estar atenta a este programa tan maravilloso. El punto es el siguiente, ¿no? Hay algunas situaciones que debemos entender respecto a las queloides. Lo voy a poner muy claro. Hay personas que de nacimiento, hay personas que nacen con predisposición a presentar algunas enfermedades. Voy al punto. Hay algunas otras personas que nacen con una predisposición a desarrollar dismenorrea o dolores muy fuertes al momento de tener sus sangrados menstruales. Anatómicamente, todos sus nervios, sus músculos, todas sus terminaciones nerviosas, absolutamente todo, ya desde el nacimiento viene con esa predisposición para que durante su vida esté logrando desarrollar esa sintomatología y que sea mucho más sensible a los dolores de los cólicos menstruales. Ok, esto ¿a dónde quiero llegar? ¿A qué punto? Que los queloides también es algo que viene impregnado en nuestra genética propiamente. ¿A qué me refiero? Que una persona que no tiene una buena cicatrización desde muy pequeño va a ser así toda la vida. Siempre antes de realizar, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, se le pregunta a la paciente qué tan buena es su cicatrización o qué no tan buena es su cicatrización. Y no, yo nunca me he hecho una intervención quirúrgica, entonces hay que ser lo más cuidadoso posible. Ahora, en este caso en particular, que fue una varicela que logró crear unos queloides y demás, siempre que se hagan intervenciones muy invasivas, va a desarrollar queloide. Claramente va a desarrollar queloide porque está en su genética. Ella el día de mañana se logra hacer una raspadura o se logra cortar o se logra hacer un procedimiento quirúrgico y va a hacer queloide porque eso está en su genética y no hay algo que pueda evitar que vuelva a hacer queloide nuevamente. El punto es que sí existen, de hecho, las evidencias científicas hoy día están a favor del manejo con corticoides al momento que se están realizando todos estos procedimientos. ¿Por qué? Porque esa queloide básicamente es ese proceso de cicatrización exacerbado. Imagínense que existe una inflamación en diferentes etapas, que es lo que va a producir esa cicatrización tan anormal, que es lo que se conoce queloide, y esos corticoides lo que van a hacer es que se realiza la intervención que le van a hacer para poder eliminarlo, y luego se empieza a manejar con corticoides para que esa inflamación no sea tan severa y se llegue al punto en que ya esa cicatrización esté estéticamente agradable para el paciente. Pero aquí sí ya hay que tener presente, claro, todo lo que usted acaba de mencionar sobre los efectos a largo plazo o cuando se utiliza de forma crónica los corticoides, pero generalmente cuando utilizamos corticoides a nivel sistémico, que son las tabletas, las inyecciones y todo lo demás, si estamos utilizando corticoides tópicos, los riesgos disminuyen considerablemente a las complicaciones del consumo de corticoides a largo plazo o crónicos. Escribe Ana, la historia de mi hijo fue así. Él falleció en la flor de la vida porque se le rompió la pleura. Todo inició por un dolor fuerte de estómago. El médico en la consulta sin exámenes le dijo que era gastritis. Como no pasó el dolor, él volvió. No, que era inflamación del colon. Después ya en urgencia le tomaron exámenes, pero ya el estómago y el intestino estaban necrosados. Y al hacer la cirugía, estos le provocaron un paro. Este suplicio duró 15 días y varias idas al médico. Quería comentar este caso porque Ana nos escribió. Nosotros lamentamos mucho el caso de Ana como el de muchos oyentes
oyentes que nos han escrito. Ahora vamos a darle paso a Alfredo, que también tiene una pregunta para usted. Alfredo, ¿cuál es la pregunta para el doctor Esteban? Buenas tardes. No, más que una pregunta, quisiera dar a conocer como un tema de negligencia médica que nos ocurrió este sábado en las horas de la noche. Mi mamá tiene una patología que se llama estenosis aórtica. Estábamos en un centro comercial y a eso de las 6 de la tarde ella le dio un dolor en el pecho y se desmayó. Entonces, debido a eso, pues quedó sin aire, pedimos la ambulancia, se trató de estabilizar y la llevamos al hospital más cercano. Estando en el hospital, ya en reanimación, el médico que estaba ahí, le colocaron oxígeno, estuvieron muy pendientes de ella, pero hubo un detalle chiquitico y fue que le pusieron mal la mascarilla de oxígeno. Entonces, en el momento que ella estaba respirando, en la misma mascarilla le estaba obstruyendo el paso del oxígeno y se estaba ahogando. Sí, entonces, a pesar de que le habían puesto oxígeno y todo, ella se estaba ahogando de todas maneras. Entonces, pues yo di a conocer eso al médico y el médico pues le molestó que yo estuviera ahí como pendiente de cómo estaba reaccionando mi mamá y me sacaron. Entonces, si yo no hubiera estado pendiente, pues no sé qué hubiera pasado, porque en ese caso, pues unos minutos de más, unos minutos de menos, pues yo creería que marcan la diferencia en un caso de eso. Gracias a Dios ella está ahorita ya estabilizada y está pendiente para la cirugía. Ok, señor Alfredo, y caso de señora Ana, de verdad que me tocan la fibra. Tengo el corazón tan arrugado que no te imaginas, Paula, en este momento lo que estoy sintiendo y si te fijas, mira qué tan importante es traer estos temas a colación para que más personas que tengan, digamos, ese nudo en la garganta y digan, quiero dar a conocer mi caso, logremos conocer en los distintos puntos donde se están presentando las falencias, que todo logra llevar a muchos caminos y entre ellos la falta del humanismo médico. Yo no me debería molestar con Alfredo si Alfredo me dice, doctor, tiene la máscara de oxígeno mal puesta. Gracias, Alfredo, eres muy amable, te pido de verdad muchas disculpas por lo que acaba de ocurrir, no va a volver a pasar y no molestarme con él. Y esto hace parte simplemente de un principio y es entender que estamos perdiendo el humanismo médico y el caso de Ana es algo bastante lamentable, que diciendo lo que queramos decir en este momento, lamentablemente no podríamos regresar la vida de su pequeño, pero lo que sí puedo decirte, Ana, es que has ganado un ángel en el cielo que va a intervenir por ti y una estrella durante las noches que te va a iluminar. Hay algo, Paula, que yo quiero compartir con todos los oyentes y ojalá estén muchos médicos aquí presentes para que puedan escuchar esto, y fue una historia que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, exactamente en la caída de las Torres Gemelas. Un grupo de bomberos que estaban realizando funciones de rescate le dice a su jefe, a su superior, uno de los bomberos, por favor, ¿puedo ir al área 30? Y su superior le dice, no señor, no puede ir al área 30. ¿Por qué no puede ir al área 30? Porque es muy peligrosa y han muerto muchas personas. Le dice nuevamente el bombero, venga, pero por favor, allá está mi compañero. El jefe le dice, no puedes ir al área 30, ¿ok? No puedes ir al área 30. Entonces, aquí él desobedece a su superior, llega, regresa del área 30 con su compañero entre los brazos y el jefe le dijo, te dije que no fueras por él porque lo ibas a encontrar muerto. Y el bombero simplemente con su compañero entre sus brazos lo mira a los ojos y le dice, claro, está muerto, pero cuando llegué estaba vivo, me miró a los ojos y me dijo, sabía que vendrías. Y con los ojos de esperanza que veía este compañero al bombero, así mismo nos ven nuestros pacientes. Ojalá que todos los médicos puedan entender este concepto. Ay, doctor Esteban Contreras, muchísimas gracias por esas historias y por toda su colaboración en esta hora aquí en Salud y Algo Más. Esperamos tenerlo nuevamente. Dios lo bendiga. Lástima que este programa solo puede durar 1 hora, si no lo tendríamos aquí hasta las 7 de la noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias a ti, Paula, por la invitación, a todo el equipo. Dios lo bendiga y ahora sí dejamos a nuestros oyentes con Contrarreloj y los esperamos mañana como siempre de 3 a 4.